Entonces, la clase anterior, analizamos el tema, ¿cierto? Hicimos los cálculos asociados al MTBF, a la disponibilidad del equipo, la indisponibilidad del equipo. Luego, en función de las fórmulas que habíamos visto, revisamos, ¿cierto?, si era necesario incorporar el MTBF en su sistema y el MTR para calcular la disponibilidad o directamente calcular la disponibilidad. Breve resumen: si el sistema es en paralelo redundancia total, calculamos el MTBF a través de la fórmula 1 partido por lambda más 1 partido por lambda menos 1 dividido por la suma de lambda 1 por lambda 2. Eso considerando que son sistemas similares, equipos similares. No está, eso no está en el sistema. ¿No lo bien? Sí. No se lo acabo de descargar en una... No, es el primero que sale. ¿Cuál? ¿Base de datos? No, la sube más para arriba. No, en base de datos. Esa es, ejercicio. Ah, lo puse. No, la base de datos está en la base sin ejercicio, sin colocar. Luego calculamos la disponibilidad a través de la fórmula tradicional, MTBF dividido por la suma del MTBF más el MTR. La indisponibilidad, o número de la disponibilidad, es la única. En el caso del sistema en serie, se calcula, o sea, como es un único equipo, traspasamos directamente la disponibilidad y calculamos la indisponibilidad. En el caso del sistema de redundancia parcial, 3 sobre 2, que es lo mismo que van a ocupar en otro sistema de redundancia parcial, debo preocuparme de cuáles son los escenarios favorables. En ese caso, vamos a decir que tenemos el primer escenario donde todos funcionan, ahí multiplico todas las disponibilidades. El siguiente escenario digo que funciona el primero, funciona el segundo, pero el tercero no funciona. Entonces, en ese caso, multiplico por la indisponibilidad. En el tercer escenario funciona el primero, el segundo no funciona, ahí va la indisponibilidad del segundo, y funciona el tercero, va la disponibilidad del tercero. Y el último escenario, tengo que el primero no funciona, así que coloco la indisponibilidad del primero, por la disponibilidad del segundo, por la disponibilidad del tercero. Esa misma lógica es la que ustedes tienen que utilizar, sean más equipos o menos equipos, es decir, ver cuáles son los escenarios probables. Bien, y calculamos, ¿cierto?, la disponibilidad en función del 1 menos la disponibilidad. En el caso del sistema de standby, dijimos que era la suma de 2 lambda, de 1 partido por lambda, y vimos que podíamos hacer la suma directa de MTBF, dado que 1 partido por lambda es igual a MTBF gracias a la corrección dada por beta. Misma explicación para el caso en paralelo redundancia total. Y el MTR puede ser el mínimo o el máximo, dependiendo cómo se plantee el mantenimiento. Si el mantenimiento es inmediato, es el mínimo. Si el mantenimiento es diferido, es el máximo. Luego tengo el cálculo de la disponibilidad a través de la fórmula clásica, 1 partido por la suma del MTBF más el MTR. Finalmente tengo la diferencia que me entrega 1 menos la disponibilidad, eso es igual a la indisponibilidad. Finalmente, el sistema de fraccionamiento, muy similar al sistema en redundancia parcial, es decir, evalúo cuáles son los escenarios favorables. Acá los escenarios favorables, como son 2 equipos, es siempre que funcione por lo menos 1, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El primer escenario funcionan ambos y entre ambos me entregan el 100%. Ese 1 es el 100% de la producción. Luego digo que el primero funciona, pero el segundo no. ¿Y qué ocurre? Que cuando el segundo no funciona, la cantidad producida solamente es del 55%. Entonces ahí lo multiplico por el 55% equivalente a ese dato. En el otro escenario favorable, es decir, primero no funciona, pero sí funciona el segundo, acá el segundo me entrega una producción del 80%, así que lo multiplico por el 80%. Eso siempre y cuando el sistema esté en fraccionamiento.
Bien, y nuevamente calculamos la indisponibilidad haciendo la resta de 1 menos la disponibilidad y estamos bien. Luego, para terminar el ejercicio del día lunes, calculamos la disponibilidad del sistema, donde vamos a decir que la multiplicatoria de las disponibilidades de cada subsistema. Nuevamente calculamos la indisponibilidad por la recta, establecimos la cantidad de horas que vamos a trabajar por año, 24 horas al día, 365 días al año, el costo de ineficiencia en unidades monetarias por entrega, 8.000 unidades monetarias por hora, y por lo tanto puedo calcular el costo de ineficiencia del sistema. Luego dijimos, mira, el impacto de criticidad del sistema es del 100%. Y pusimos el ejemplo ahí, ¿quién es el 100%? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de las cosas que le pasen mal a Juan? Juan. Es decir, el sistema es 100% responsable de sus problemas. Ahora, después, ¿cómo yo lo voy heredando hacia los hijos y los nietos de Juan? Ese otro tema. Y finalmente hicimos la sumatoria de las indisponibilidades de los subsistemas para poder empezar a generar la fórmula. Bien, entonces ahora el siguiente paso es calcular el impacto de criticidad, pero del subsistema. Porque ya calculamos el del sistema, ahora empiezo a hacer la repartida, es decir, empiezo a repartir hacia el resto de los elementos. Voy a bajar esto un poquito, más que nada por un tema de presentación. Hay mucho más. Bien. Ya no tiene el fluir nada. Y vamos a hacer el cálculo. Para eso, nosotros habíamos planteado una pequeña fórmula el día miércoles pasado, donde dijimos, mira, cuando me enfrento a esta problemática, para poder calcular el impacto de criticidad, vamos a decir que el impacto de criticidad del sistema, o mejor dicho, del subsistema, es igual a la indisponibilidad del subsistema dividido por la sumatoria de las indisponibilidades individuales, es decir, las indisponibilidades del sistema, multiplicado por el impacto de criticidad del sistema. Entonces yo por eso, esa fórmula la vamos a iterar dos veces, porque en la primera vez vamos a llegar al impacto de criticidad del subsistema y después tenemos que hacer la misma evaluación pero para cada equipo, es decir, tengo que volver a iterar. Entonces, en base a esa formulita que habíamos planteado hace un par de clases atrás, vamos a decir que la indisponibilidad del subsistema dividido por la sumatoria por el impacto en la criticidad. Ahora el arrastre, voy a borrar todos los ceros. Ya que viene lo interesante, si yo hago la suma de esto me debería dar 100%. ¿Por qué? Porque lo que acabo de hacer es distribuir el 100% de responsabilidad del sistema, se lo estoy repartiendo a los subsistemas. Es decir, acá estoy diciendo, mira, el subsistema de alimentadores tiene un 23% de responsabilidad real. Bien, tiene un 23% de responsabilidad real. El impacto del molino, un 38% de responsabilidad real,
los hidrociclones un 0,39%, un 18% las bombas y un 19% las correas transportadoras. Bien, ahora que he hecho eso, voy a calcular la suma de las indisponibilidades, pero de los equipos por subsistema. Bien, así como recién hice la sumatoria de los subsistemas, ahora lo voy a hacer por subsistema. ¿Eso qué significa? Que voy a sumar, por ejemplo, estos dos, porque esas dos indisponibilidades pertenecen al subsistema de alimentadores. Luego voy a hacer lo mismo con el molino, pero en este caso como el molino es 1, queda igual. Voy a hacer la suma de las indisponibilidades de los hidrociclones, ya, de los equipos del subsistema de hidrociclones. Hago lo mismo con las bombas y finalmente hago lo mismo con las correas. Bien, no hay problema porque son iguales, así que, o sea, un volumen. Ahora, teniendo ese dato ya calculado, podemos volver a hacer el mismo trabajo anterior, donde vamos a decir que voy a calcular el impacto de criticidad por equipo. Donde el impacto de criticidad por equipo va a ser la misma formulita de allá. ¿Dónde va a estar el cambio? ¿Cierto? Lo que voy a colocar acá, lo voy a escribir para que se vea el impacto, ¿cierto?, de criticidad del equipo. Va a ser igual a la indisponibilidad del equipo dividido por la suma de las indisponibilidades de los equipos por subsistema, es decir, la suma que acabamos de hacer, multiplicado por el impacto de criticidad del subsistema. ¿Se dan cuenta? En la misma fórmula, solamente que tengo que ser capaz de entender cómo se hace el aterrizaje al siguiente punto de nivel. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a decir, mira, es la disponibilidad del sistema, la indisponibilidad del equipo, dividido por la suma. Usted anteriormente había hablado de eso, pero lo dividido se multiplica por la hora por la criticidad. O sea, anteriormente... No, es la otra fórmula. Pero estoy viendo otra fórmula. Por el impacto de criticidad de su sistema. Entonces, esta es la gracia, mira. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el 23% ya de responsabilidad que tiene el subsistema de alimentadores se reparte el 12% para el alimentador 1 y el otro 10% restante se lo lleva el alimentador 2. Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Bien, voy a hacer el arrastre. Tengo que hacer modificaciones además, ¿ya? El arrastre lo hice para ahorrarme el texto. Aquí hay un pequeño detalle. ¿Cuál es el detalle? Que es, estos son los datos. Porque estoy hablando del equipo de ese subsistema, es decir, del molino. Así que tengo que hacer esta actualización. Aquí lo mismo. Hidrociclones, bajo a los datos de los hidrociclones, actualizo la fórmula. Ahí está. Misma historia. Este 0,39% lo que está haciendo, se está repartiendo entre los tres equipos. Como los tres equipos tienen diferentes parámetros, tienen diferentes comportamientos, cada equipo tiene diferente responsabilidad. Actualizo aquí y también actualizo acá y finalmente
Actualizo aquí. Y actualizo. Y nuevamente, si yo hago la suma de esto, la sumatoria de todos estos valores me tiene que dar el 100%. ¿Por qué? Porque lo que acabo de hacer es lunes, ¿qué hicimos? RMD tradicional. Calculamos disponibilidad del equipo, disponibilidad de su sistema, disponibilidad del sistema, impacto de criticidad del sistema, dijimos que era el 100%, y calculamos el costo, en este caso, de ineficiencia del sistema. Costo de ineficiencia del sistema. Y eso, ¿cierto?, también está al 100% del sistema. ¿Qué empezamos a hacer ahora? La bajada. Oye, ¿cuál es el impacto de criticidad del subsistema? Para cada subsistema yo hago una repartija. Aquí lo repartí. Repartí ese valor, ese valor, ese valor, ese valor. Es decir, el 100% lo repartí entre los equipos, entre los subsistemas. Y luego lo que hice, cada valor del subsistema, cada valor de cada subsistema, lo volví a repartir, que es la siguiente bajada, en los equipos. Es decir, repartí este impacto entre los equipos. Y ahí es donde hemos llegado. Básicamente dijimos que este 100% lo repartimos acá, por lo tanto este me tiene que dar 100%. Estoy repartiendo esto. ¿Ya? Estoy repartiendo la herencia y me dejó el sistema. Bien. Ahora sí podemos evaluar lo que nos decía el señor Ángelo, que era con respecto al impacto del equipo, donde ahí generamos una fórmula y dijimos que el impacto de criticidad es igual a la indisponibilidad del equipo, ¿cierto? Dividido por la indisponibilidad del sistema, ¿cierto? Multiplicado por el impacto del equipo, ¿cierto? Es otra fórmula, no es la misma, ¿ves? Lo que pasa es que lo que hace esta fórmula es resolver la repartición. Lo que hace esa fórmula me permite calcular el impacto de la criticidad conociendo la disponibilidad del equipo y conociendo el impacto del equipo. Pero ¿cuál es el problema, Ángel? Solo voy a llamar. ¿Cuál es el problema? En la fórmula de allá tengo dos incógnitas. El impacto de la criticidad y el impacto del equipo. Pero ¿qué hicimos? A través de esta metodología encontré una de las incógnitas. Entonces ahora puedo despejar. Y al despejar voy a decir que el impacto del equipo es igual al impacto de criticidad del equipo por la indisponibilidad del sistema dividido por la indisponibilidad del equipo. Ahora sí puedo calcular eso, porque recién no tenía este no lo conocía, pero tuve que hacer otro camino, dar una vuelta grande. Partí de acá, calculé y empecé a repartir hacia abajo. Cuando llegué acá, lo conocí. Bien, y ahora que yo lo conozco, aplico la fórmula despejada, donde el impacto del equipo es igual al impacto de criticidad por la indisponibilidad del sistema dividido por la indisponibilidad del equipo. Y ese no hay que fijarlo porque va a bajar.
Ahí está. Y justamente, ¿qué es lo que pasa? Que el impacto del equipo dentro del mismo sistema o del mismo subsistema debe tener el mismo valor. ¡Tarán! ¿Me puede pinchar la mano? ¿Cómo quedaste, Diego? Quedaste loco, ¿viste? ¿Ah? No te lo imaginabas, jamás. Pero todavía no termino, ¿no? ¿Perdón? Todavía no termino. ¿Cómo digas? Esto no puede ser tan fácil, No ¿cierto? es matemática. ¿Ah? No es Esto matemática. no es matemática, ¿ya? No puede ser tan fácil. No. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo se llama el ejercicio? ¿Costo de mantenimiento o costo por falta? Entonces acá se nos empiezan a generar algunos detalles. Primero, este valor que tengo escondido, que es el costo por intervención, vamos a eliminar el promedio para que no quede tan grande la celda, ya el costo por intervención, lo voy a sacar de acá y me lo voy a llevar al final. Selecciono la columna, botón derecho, cortar. Me voy al final, me pongo en la última columna, la que está vacía, botón derecho, insertar celdas cortadas. Entonces ahí lo que hice fue sacarla de acá, ya desapareció de aquí, está, y lo pusimos acá al final. Y aquí tengo cuánto me cuesta la intervención de cada equipo. Ya además vamos a hacer lo siguiente. Vamos a fijar acá. Esto no tiene para qué hacerlo, yo lo voy a hacer para poder moverme y que se vea. ¿Ya? Entonces tengo el costo cuánto me cuesta intervenir, ¿cierto? Una falla del alimentador, cuánto me cuesta una falla del alimentador 2, una falla del molino, una falla de hidrociclón. Entonces yo con esto, yo podría calcular cuál es el costo total de intervenciones. O sea, cuánto me cuesta la intervención por cada equipo. Bien, porque este es el costo de intervención, podría calcular el costo de mantenimiento. ¿Dónde está escondida la columna? No, no tengo. En la H, entre la H, mira, ve la abecedario y no hace falta. Veo bien, vale. Ya tú seleccionas las dos columnas Veo y bien. pones mostrar. Agradecido. Ah, está escondido. Lo habíamos ocultado porque molestaba al inicio, y fue eso nomás. Yo ahí navegando de nada y el profe no quería joder. Mira, parece que está en No creo que es tan fácil. No puedo decir nada, estamos acá. Vamos. Bien, entonces, ¿qué podemos calcular? Vamos por partes. Primero, puedo calcular el costo de ineficiencia por equipo. ¿Ya? Pero no lo vamos a calcular como lo hicimos anteriormente, que lo hacíamos con la indisponibilidad, por el tiempo y por el costo de ineficiencia, porque ya dijimos que el valor no corresponde, o sea, no es igual al total. Mira, lo voy a hacer para que veamos qué es lo que ocurre. Mira, igual, ya, el tiempo por, voy a fijar esto, no hagan esto solamente para demostrar qué ocurre, por el tiempo, por la indisponibilidad del equipo, por el costo de ineficiencia, cierto por hora. Ahí. Bien. Vamos a llevar esto a moneda.
Mira la suma de esto. 8 millones de unidades monetarias. ¿Y cuánto es el costo de ineficiencia del sistema? 2 millones no. Entonces no puedo hacer la suma directa. Pero como ya conozco el impacto de criticidad del equipo, bien, ¿qué voy a hacer? Voy a calcularlo en base al impacto de criticidad, porque el impacto de criticidad es el porcentaje que efectivamente afecta al equipo por sobre el sistema. Por lo tanto, si yo coloco el impacto de criticidad del equipo por el costo de ineficiencia de ese equipo, perdón, del sistema, me va a entregar cuánto es el impacto, cuánto es el costo de ineficiencia del equipo. Y esto me debería dar 2.700.000. igual suma los 2.700.000. Ahora sí. Bien. Genial. Pero esto no termina aquí. ¿Ya? Además, ¿qué más puedo calcular? Puedo calcular el número de intervenciones. Es decir, cuántas intervenciones significa para cada equipo por año. Bueno, ¿bien o no? ¿Y eso cómo lo voy a hacer? El número de horas anuales, ya ahí está, el número de horas anuales, lo voy a dividir por la suma de el MTBF más el MDR de cada equipo. Es decir, el número de horas anuales dividido por la suma del MTBF más el MDR. Y eso me va a entregar, lo voy a checar, voy a aprovechar acá, me va a entregar el número de intervenciones que, perdón, no era mi intención, ahí sí, me va a entregar el número de intervenciones que tengo por equipo. Entonces ya sé que, por ejemplo, el alimentador 1 le tengo que hacer 32 intervenciones al año. El alimentador 2 le tengo que hacer el 25 intervenciones al año. El alimentador, la molienda 28, hidroxicloruro 18 y así sucesivamente. Las correas 10 y 10. Valores muy similares. Y ahora sí, mira, puedo calcular el costo de mantenimiento, el costo directo de mantenimiento. ¿Eso qué significa? ¿Ya? El costo de mantenimiento significa cuánto voy a gastar en costos directos, en repuestos, insumos, utillaje, mano de obra, es decir, cuánto me va a costar anualmente de forma directa la mantención. Es tan sencillo como multiplicar el número de intervenciones por el costo por intervención. ¿Cómo está ahí? ¿Bien o no? ¿Se entiende? Sí. Y finalmente, para terminar la tabla, porque esto no termina acá, pero para terminar la tabla, puedo tener el costo total. Donde el costo total es igual al costo de ineficiencia más el costo de mantenimiento. Es decir, ahora puedo saber a ciencia cierta cuánto me cuesta cada máquina anualmente. Y esto cuadra, así como dijo el señor Parrado, está en bueno, porque esto cuadra. Mira, aquí tengo la suma de las mantenciones, aquí tengo la suma de los costos totales. Adivina cuánto es la diferencia. 2.700.000. 2.700.000. Su balance.
balance así, pero bueno, ¿no? En la prueba no hay. Gracias. ¿Ya? ¿Cómo estáis? Bien, pero ya la conversación conforme, ponemos todos los datos de todo el equipo. Entiendo ya, es cierto, este es el ejemplo. Después viene el ejercicio para la prueba. Esta no es la prueba. No, lógico. No, sí. Lo que salió. ¿Ya? ¿Qué va a tener la prueba? Aparte. Ya Lo está. que viene ahora. Caso 4.2. No, que no trae. Eso es lo subido. Hay una charla en. Mañana iba a estar la acoso. ¿De qué? ¿Cómo puedo decirlo? Está grabando. Una hora. ¿Ah? Seguido. ¿De qué? Ponle pausa y va. Bien. Ahora, ¿qué falta? Esto además me sirve, voy a volver a movilizar los paneles. ¿Ya? Y esto además me sirve para poder generar inicial. Porque de hecho, una de las funciones de los valores que acabamos de calcular, ya sobre todo de estos dos valores, sobre todo de ese valor, es que estos nos entregan criticidad pura y dura. O sea, el equipo es crítico por existir, no por el costo, no por el tiempo, es crítico. Recuérdense que cuando nosotros vimos la vez anterior, hicimos por tiempo, cierto tiempo, hicimos por costos. Pero ¿cuál fue el problema? El problema era que en algunas ocasiones, o sea, los activos, los equipos, no necesariamente tenían la misma criticidad. Al finalmente ustedes seleccionaron uno que se repetía como dentro de los más críticos, pero no era el más crítico siempre. Por ejemplo, ustedes seleccionaron uno que por tiempo era el segundo más crítico, pero por costo era el más crítico. ¿Y por qué seleccionamos ese? Porque se repetía. La gracia de este valor es que lo que entrega es criticidad pura. Por lo tanto, directamente el activo, el equipo, es crítico. Independiente del costo, independiente del tiempo. Es crítico porque me va a afectar el costo y me va a afectar el tiempo, porque me afecta la criticidad general del sistema. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar una columna más, ¿ya? Pero voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar estas columnas, que por ahora no las voy a usar. Me voy a ir a datos, a agrupar, y así las puedo ocultar rápidamente. Y después meto el botón acá y las puedo mostrar rápidamente, para que no me pase lo que le pasó a Parra. Y voy a hacer lo mismo con las columnas que van desde el MTBF de su sistema hasta el impacto de criticidad. Datos, agrupar, y ahí las puedo ocultar rápidamente. ¿Por qué resulta esa planilla no tiene nada que ver con la luna, no? Sí, no la actividad. Pero los datos no son los mismos, ¿sí? Sí. Es que este está calculado. Llevamos casi 40 minutos de cálculo. A ver, ¿cómo es? Principio. La columna. Mira, ahí está. Incluye el sistema. Por eso sacamos el tiro la duda, porque todos los cálculos llevan para eso. Sí, después de. Sí. Claro, de aquí para allá es nuevo. De ahí para allá, ¿no? Claro. Eso lo hicimos recién, los últimos 5 minutos. ¿Ya? Entonces, como la vez anterior, voy a calcular un número de riesgo, donde este número de riesgo va a ser
la indisponibilidad del equipo por el impacto del equipo. Ahora, la indisponibilidad va a funcionar como X y la indisponibilidad como y el impacto como Y. De nuevo, la indisponibilidad funciona como X, el impacto como Y. Ahí tengo un número de arriba. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, que hicimos en la prueba anterior. Vamos a calcular un promedio. Igual el promedio. Sueltamente. Vamos a calcular, vamos a buscar un mínimo. Y vamos a buscar un máximo. Y le vamos a dar apoyo. Moral. Te voy a destruir más. Oh, te vamos a destruir más. Sí. De hecho, no pensé, pero lo quise decir porque ya es mucho, ha sido muchos días que hemos destruido. Ya. Y sigo el mismo procedimiento. Insertar gráfico de gráfico de dispersión, diseño de gráfico, seleccionar datos. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Bien. Es decir, ahora, en base a estos datos, voy a agregar las series, el alimentador 1 con su X, que es la indisponibilidad, con su Y, que es el impacto. El alimentador 2 con su X, que es la indisponibilidad, y su Y, que es el impacto. El molino con su X, que es la indisponibilidad, y su Y, que es el impacto. El hidrociclón con su X, que es la indisponibilidad, y con su Y, que es el impacto. El hidrociclón 2 con su X, que es la indisponibilidad, con su Y, que es el impacto. El hidrociclón 3 con su X, que es la indisponibilidad, y con su Y, que es el impacto. La bomba 1 con su X, que es la indisponibilidad, y con su Y, que es el impacto. La bomba 2, que es con su X, que es la indisponibilidad, y con su Y, que es el impacto. La correa 1 con su X y su Y. La correa 2 con su X y su Y. Ya básicamente le puse esos agrupamientos para que me quede todo más rápido, más cerca. ¿Ya? ¿Podemos no hacer eso? Puede no hacer eso, pero después tener que ir para allá porque tengo que tratarle más o menos grande. Y aquí ya me quedaron los elementos. ¿Ya? Nuevamente, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer los ajustes correspondientes a los ejes, donde voy a partir con, vamos a hacer dos cosas. Primero voy a cambiar el tiro la gráfica. Bien, voy a eliminar los ejes, o sea, la cuadrícula. Bien, y voy a reubicar los ejes. Primero el eje X. El eje X corresponde a esta columna.
Bien. Mínimo 0,00, o sea, 0,7 lo dejo. Máximo, perdón, 0,05 ya, máximo 2. Perfecto. Ese queda como está. Bien. ¿Dónde cruza el eje Y? El eje Y cruza en el promedio, que es 1,2135. Pero esto hay que ponerlo en forma decimal, porque acá está en forma porcentual. Entonces, 1% es 0,01 y después el decimal 0,01 2135. Bien, y ahí se movió el eje. Bien. Luego hago lo mismo con el eje ahí. Hago lo mismo con el eje vertical. Hago la modificación. Opciones de eje. El mínimo de nuevo cercano a 0. Ya el máximo lo voy a dejar en 1. Bien. Y el eje X cruza en el promedio. Este sería 0,27 4531. ¿Qué pasó? Ah, le puse un punto. ¿Cómo? Ahí sí. Ahí quedó. Y ahí quedó la distribución. Y ahora, una vez más, como ya hemos hecho en otras ocasiones, voy a colocar esto acá arriba, como ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, vamos a colocar nuestra amada y nunca bien ponderada curva X. Dígame. La única video que se me puede dejar presente que venía con tal cosa. No. ¿Saben que no? Dejarlo presente. No, vení en camino. Y cuando llegue yo la pongo presente. ¿Ah? Tenemos presente, ¿no? De hecho, no pongo ninguno presente, así que. ¿Da lo mismo si está nota? No. Profe dijo que no. ¿Ya? Está bien. ¿Ah? Y dentro del gráfico no se le puede Ah, hacer es Dispersión.